Hola, bienvenidos a Case Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y vengo a compartirte deliciosas y dulces recetas, pero no solo recetas, sino muchos tips y secretos. ¿Me acompañas? Y la receta que te comparto hoy es esta espectacular y deliciosa crema de mantequilla o buttercream, que aparte de la mantequilla lleva yemas de huevo y un sirope hecho con agua y azúcar. Y en este caso lo saboricé con chocolate. Y este buttercream lo hice para usarlo con esta espectacular torta tipo Oreo, que por supuesto ustedes van a conseguir aquí en mi canal como la hice. Y aquí te comparto los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta, los cuales también los podrás encontrar en la descripción del video. Comenzamos preparando el jarabe o un sirope. Y para esto llevo una olla a mi estufa a fuego medio y voy a agregar el agua y el azúcar. Disuelvo un poco con una espátula y dejamos cocinar hasta que alcance una temperatura de 250 grados Fahrenheit. Esto nos va a llevar aproximadamente 10 minutos. Aquí veo que ya mi sirope alcanzó la temperatura deseada, así que apago mi estufa y continúo ahora haciendo el saballón. Y esto es llevar nuestras yemas y batir con el accesorio tipo globo a velocidad alta. Y vamos a agregar nuestro sirope lentamente en forma de hilo y lo más cercano a la pared de mi bol, tratando siempre de evitar que entre en contacto con el batidor de globo. Y vamos a continuar batiendo hasta que veamos que nuestras yemas toman un color mucho más clarito y también toman una consistencia mucho más esponjosa y cremosa. Y esto nos va a tomar entre 5 y 7 minutos aproximadamente. Y así ya está listo nuestro delicioso saballón, que con solo agregarle un poco de vino tipo marsala se transforma en ese espectacular postre italiano, que por cierto lo usé para hacer otro postre espectacular que es el tiramisú. Y les voy a dejar en la descripción del video el link para que vayan a verlo en mi otro canal de mi show de cocina. Y regresando a nuestra receta, aquí les muestro cómo debe quedar este saballón. Ahora, cambiando al accesorio tipo raqueta, vamos a batir nuestro saballón y vamos a ir agregando la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente y previamente cortada en trocitos pequeños. Y esto lo vamos a hacer a velocidad baja hasta que logremos una mezcla súper sedosa y muy suave. Al terminar de incorporar toda la mantequilla, vamos a aumentar la velocidad y de vez en cuando apagamos para raspar las paredes de nuestro bol para asegurarnos de que toda la mezcla esté siendo batida. Este buttercream lo voy a hacer de chocolate, así que lo voy a llevar ahora al microondas a derretir por intervalos de 15 segundos. Y ya con el chocolate derretido lo vamos a dejar que enfríe un poco para poderlo agregar a nuestra mezcla. Bajo un poco la velocidad de mi batidora y agrego poco a poco el chocolate derretido. Y continuamos batiendo hasta que el chocolate esté totalmente incorporado a nuestra mezcla. Y miren cómo queda este delicioso buttercream con chocolate. Espectacular. Almaceno ahora mi buttercream en envases con tapa, ya que los voy a llevar al refrigerador porque los voy a usar posteriormente en una torta de chocolate con galletas Oreo.
Y por supuesto, esta torta la van a poder encontrar aquí también en mi canal. Y aquí en la gráfica puedes ver cuánto tiempo dura este buttercream dependiendo de dónde lo tengas almacenado, ya sea a temperatura ambiente, refrigerado o congelado. Y te dejo el link aquí arriba y también en la descripción del video para que vayas y veas cómo reacondicionar el buttercream después de haber estado congelado o refrigerado. Y así quedó la torta que hice usando este delicioso buttercream. Espero que este video te haya encantado. De ser así, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te enteres apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.